Buen día. Mediante esta presentación vamos a socializar cómo se realizó el grupo focal con la técnica creativa de Fotovoz. El grupo está conformado por Grey del Pilar Pérez Duzán, María Yasmín Acosta Guevara, Magda Mildred Cortés y Juan Pablo Perafán. Bueno, lo primero que se hizo en esta oportunidad fue la ficha de planificación. Esta ficha de planificación tiene el objetivo que es identificar cómo la resolución de situaciones problema ayudan al desarrollo de competencias matemáticas en el nivel de básica secundaria. El contexto en el que se desarrolla la investigación es en la zona rural del municipio de Algeciras, que está ubicada en el departamento del Huila, Colombia. Para esto se seleccionan 5 estudiantes de los grados octavo y noveno. Esta selección se hace de forma intencional, tomando aquellos estudiantes que se caracterizan por buen rendimiento y por pensamiento crítico respecto a su proceso de aprendizaje. Aquí entonces enunciamos los pasos para desarrollar la estrategia de grupo focal. Entonces lo primero que se hizo pues fue definir el tema y los objetivos, diseñar las preguntas guía, identificar los participantes potenciales, establecer un moderador y desarrollador y desarrollo de las secciones. Se grabaron las reuniones, se tuvieron en cuenta unas consideraciones étnicas, se creó una matriz de análisis con categorías, subcategorías y evidencias. Luego se hizo la triangulación para finalmente llegar a la teorización. Así entonces, el tema pues es la enseñanza de las matemáticas y el objetivo es identificar cómo resolver situaciones problema del contexto ayudan a desarrollar competencias matemáticas en estudiantes del nivel de básica secundaria. Bueno, entonces pasemos al diseño de las preguntas guías. Las preguntas de apertura que fueron para generar confianza y explicar el contexto con el cual se iba a trabajar fueron: ¿qué significa para usted resolver un problema matemático? ¿Qué tipo de situaciones, problemas suelen trabajar en clase? ¿Cómo se sienten cuando enfrentan un problema matemático que no tiene solución inmediata? Luego se pasaron a unas preguntas en el desarrollo. Acá hemos puesto algunas de ellas, que dice qué habilidades o capacidades creen que ponen en práctica al resolver una situación problema, de qué manera estas actividades les ayudan a comprender mejor los conceptos matemáticos, pueden compartir algún ejemplo de una situación problema que haya sido significativa para su aprendizaje, qué papel desempeña el profesor cuando ustedes trabajan en la resolución de problemas, y luego unas preguntas de cierre, reflexión y valoración, que fueron: si pudieran cambiar algo en la forma en la que enseñan o resuelven problemas matemáticos, ¿qué sería? ¿Qué recomendaciones darían para que las actividades de resolución de problemas contribuyan más al desarrollo de competencias matemáticas? Y en una palabra o frase, ¿cómo describirían su experiencia aprendiendo matemáticas a través del desarrollo de situaciones o problemas? Bueno, para identificar estos 5 estudiantes clave, que son los que ven en la imagen, se tomaron pues estudiantes que tienen un buen desempeño académico y que tienen pensamiento crítico con respecto a su proceso de aprendizaje. En cuanto al establecer el moderador para el desarrollo de las sesiones, el docente investigador fue quien realizó las veces de moderador y quien dirigió la reunión, usando obviamente esas preguntas como guía, pero también abriéndose a otros aspectos que los estudiantes quisieran mencionar sobre cómo sienten, piensan y comprenden la enseñanza de las matemáticas y la importancia que encuentran en la resolución de situaciones problemas. Bueno, en la primera sesión que tenemos acá se hicieron entonces la charla con los estudiantes sobre las preguntas. Se habló con ellos, se escuchó eh, cómo perciben, cómo sienten, cómo se sienten al resolver un problema matemático. Ellos dieron sus afirmaciones, cómo se sienten, cómo lo perciben, si consideran que es importante o no, todo este tipo de cosas. Ya para la segunda y tercera sesión se dejó una tarea y fue que tomaran fotografías de su entorno, de su medio, donde ellos
identificaran cómo ven cómo relacionan la enseñanza de las matemáticas a través de las situaciones problema. Es decir, tomaran fotografías que tuvieran relación con eso o que ellos pensaran que tienen relación. Entonces, los estudiantes en esa segunda y tercera sesión lo que hacen es socializar las fotografías explicando lo que entienden de ese contexto y cómo se podría mejorar en busca de desarrollar competencias matemáticas aplicadas en la vida cotidiana. Estos espacios para uno se dispuso pues en un espacio en el colegio, un salón. Ahí fueron donde ellos fueron mostrando las fotografías y detrás estaban sus hijas expuestas y luego lo que hicimos fue pegarlas. Para esta socialización de las fotos se utilizó la técnica de Chogui, que pues se escribe con sus siglas en inglés y primero se pregunta, ¿qué ves aquí? ¿Qué estás pensando realmente? ¿Cómo se relaciona esto con nuestra vida escolar o aprendizaje? ¿Por qué existe esta situación? ¿Cómo podemos mejorar o cambiarla? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Estas preguntas eran las que los estudiantes respondían cuando socializaban cada una de las imágenes y luego los compañeros también entraban a realizar esta técnica analizando cada imagen de cada estudiante. Bueno, estas sesiones fueron grabadas con la ayuda del celular. La idea es tener en totalidad, o fue tener en totalidad la información para el momento de hacer el análisis, tener completamente acceso a todo lo que se dijo. Tuvimos en cuenta unas consideraciones éticas. Se envió un consentimiento informado a los padres de familia donde se les pidió que se lo mencionaran a sus padres de familia, se lo leyeran y que ellos dieran la firma si estaban de acuerdo o no con que ellos participaran de ese grupo focal. Esto se hace porque ellos son menores de edad. Igualmente se hace una carta dirigida al rector de la institución educativa de la Arcadia. eh, Esto con la finalidad de que él tenga conocimiento de que en la institución se está realizando esta investigación y pues obviamente otorga el permiso para realizarla. Y también a cada estudiante se le asigna un código para que tenga total confidencialidad y no aparezcan sus nombres en el desarrollo de la investigación. Bueno, luego de todo este trabajo, de que se hizo la transcripción, se tuvo toda la información, se llegaron a unas categorías iniciales, una categoría emergente, unas evidencias que parten de los fragmentos narrativos y visuales y la interpretación teórica que se le da a esto. Entonces la categoría inicial fue resolución de situaciones problema. La categoría emergente es el problema como desafío significativo. Acá entonces la fotografía es de un camino de tierra con piedras, una pendiente que se veía muy difícil de transitar. Lo que dieron los estudiantes es que a veces el problema parece difícil, como subir una cuesta llena de obstáculos, pero si uno sigue intentando puede llegar. Y en la interpretación teórica tenemos que los estudiantes asocian la resolución de problemas con superación personal y esfuerzo cognitivo. El problema deja de ser un ejercicio mecánico y se transforma en un reto que impulsa el aprendizaje significativo. Bueno, otra categoría inicial que tuvimos acá fue la participación activa. En esa participación activa tenemos entonces aprender haciendo. Esa es la categoría emergente que tendríamos aquí. Y dice que la foto es de un estudiante con un cuaderno y piedras ordenadas. Dice, yo uso las piedras para representar los números, así entiendo mejor. Hacían referencia a cuando ellos usan ese material concreto, cómo eso les permite trabajar de una forma más sencilla y entender mejor los conceptos matemáticos y por ende resolver problemas matemáticos. Dice que la manipulación de objetos y la contextualización con recursos locales promueven la comprensión conceptual y el pensamiento lógico. Se evidencia una apropiación creativa en el entorno rural. Otra categoría fue el aprendizaje colaborativo.
eso les lleva a aprender con otros. Entonces la fotografía que socializaron fue un grupo de estudiantes resolviendo un problema en el suelo con unas tizas. Entre todos entendemos mejor, uno da una idea y el otro la mejor. Entonces las interacciones, la interacción social potencia la argumentación y la comunicación matemática. El grupo se convierte en una comunidad de práctica donde se construye el conocimiento. Otra categoría que encontramos fue las competencias matemáticas. Desarrollo integral de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, la foto es una planta que crece entre las piedras. Dice, así aprenden las matemáticas poco a poco, aunque parezca difícil. Entonces, acá se evidencia que la integración de las competencias cognitivas y socioemocionales, fortaleciendo la perspectiva y reflexión y la autoconfianza. Eh, Otra categoría es el rol de docente, donde se entiende el docente como guía y facilitador. La imagen que socializaron fue el maestro acompañado del grupo. El profe no da la respuesta, más bien nos hace pensar. El profesor actúa como mediador del proceso cognitivo, promoviendo el aprendizaje autónomo y reflexivo y la reflexión metacognitiva. Y finalmente, la otra categoría pues es el contexto rural, que es donde se desenvuelve la investigación, que se dice que el entorno como recurso didáctico. Entonces muestran la foto de un río para medir las distancias o volumen. Y usamos el río para hacer cálculos, así aprendemos con lo que tenemos. Se transforma el contexto rural en un escenario pedagógico donde la naturaleza y los elementos cotidianos son fuente de aprendizaje matemático y significativo. Aquí lo que los estudiantes proponen es salir del aula y experimentar con lo que hay en el medio. Para la generalización del diagnóstico, se partió con la descripción de los resultados obtenidos del grupo focal y la técnica creativa utilizada el fotovoz. La triangulación de datos se emplea en la investigación cualitativa para incrementar la riqueza y la profundidad de los relatos obtenidos de los sujetos de estudio. Se basa en la utilización de múltiples fuentes, técnicas y métodos de recopilación dentro de un mismo análisis. Posteriormente se realiza una triangulación de datos para validar la información, ampliar y profundizar su comprensión. Asimismo, también se realiza la triangulación. Se utiliza la matriz de análisis que facilita la determinación de las siguientes categorías emergentes, el cual les enumeramos como la primera, que es el problema como desafío significativo. Este desafío indica el contexto en que los estudiantes vinculan la solución de dificultades en el desarrollo personal y esfuerzo mental. El siguiente, que es aprender haciendo y pensando, es la utilización de elementos físicos, así como la integración de recursos autóctonos, facilitando la comprensión de los conceptos. En el tercer punto tenemos aprender con otros, que es cuando la colaboración social fortalece el razonamiento y la expresión de las matemáticas. En el cuarto, que es el desarrollo integral de competencias, entre ellas están las conceptuales, procedimentales y actitudinales. Allí se manifiesta la combinación de habilidades cognitivas y socioemocionales. Entre la otra categoría emergente está el docente como guía y facilitador, el cual es un intermediario en el proceso de fomentando la reflexión sobre el propio aprendizaje. Y ahí, por último, de categoría emergente, tenemos el entorno como recurso didáctico, que es cuando allí observamos la naturaleza y los objetos cotidianos que sirven como base para un buen aprendizaje. En la microteorización observamos los hallazgos que se arrojan en la solución de problemas y se presenta como un proceso basado en la experiencia, en el que el aprendizaje de las matemáticas se desarrolla a través de la práctica contextual, la colaboración y la reflexión dirigida. Allí observamos, indica la teoría del aprendizaje significativo. Para guiar el eje principal de la investigación, se toma como sustento la teoría del aprendizaje significativo, que es una propuesta por David Ausberg, quien indica que los alumnos o estudiantes logran un mejor aprendizaje al relacionar los nuevos conceptos con sus conocimientos previos, en este caso el de las matemáticas. También vamos a observar las dimensiones teóricas derivadas.
Entre ellas está, vamos a trabajar más, la cognitiva, que es la comprensión de análisis y razonamiento lógico. La socioafectiva, que es la motivación, confianza y cooperación entre sí mismos y el grupo. Y la contextual, que es el vínculo entre lo aprendido y la realidad rural. Es importante recalcar que la técnica Fotovoz mejoró la comprensión al vincular los conceptos con el contexto real. Promovió la reflexión crítica, la interacción entre compañeros, fomentando el aprendizaje autónomo y grupal. Y por último tenemos las referencias que se utilizaron para este documento. Muchas gracias.